¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Creo que es el título que le pasé a Noelia, no sé si lo he dicho exactamente como se lo dije a ella. Pero, ¿qué es lo que quieres que Jesús haga por ti en esta mañana? Te invito a que busques en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Marcos capítulo 10. El otro día escuché a Alex San Pedro. Ya no dijo, abrid vuestras Biblias en tal texto, sino dice, encended vuestras Biblias. Veo que muchos encendéis vuestras Biblias también, está bien. Podemos hacerlo con el móvil, gracias al Señor que también tenemos la palabra ahí en el bolsillo, todo el día que nos acompaña. La pregunta es si la leemos, si la enchufamos, ¿no? Pero está bien. Marcos capítulo 10. Mirad, yo me imagino que el que más, el que menos, sobre todo los que usamos la Biblia de papel, tienen unos titulitos ahí, nuestras Biblias, ¿verdad? A mí me viene bien ver los titulitos porque muchas veces andas buscando algo y no acabas de encontrarlo, pero con los titulitos enseguida ahí, veo que la tienes marcada. Ahí encuentras rápido, ¿no? Y mirad, si vais viendo los titulitos que tiene este capítulo 10, veréis que encontramos que en este capítulo está lleno de personas que van a Jesús. Mira, Betty, Marco te ayuda. Marco te ayuda a buscar el texto. Marco te lo busca. Que como es el libro que lleva su nombre, lo encuentra rápido. Ese lo tiene bien localizado. Bueno, os decía, esos titulitos nos hablan de un poquito el resumen, ¿no? Intenta resumir, ¿no? Y si vemos todos los títulos a lo largo de este capítulo, vamos viendo que este capítulo está lleno de personas que acuden a Jesús, que van a encontrarse con Jesús. Y en algunos casos vemos que estas personas, había quien pensaba que no debían de molestar al Señor, pero Jesús las recibe a todas. No sé si os dais cuenta. En los versículos del 1 al 12 vemos que Jesús está escuchando a los fariseos. Y al principio nos dice que aquellos fariseos iban para tentarle. Yo me pregunto, ¿qué paciencia tenía Jesús? Que incluso sabiendo que iban para ponerle a prueba, que no querían en realidad escucharle, Él les hablaba y les escuchaba y les recibía. En los versículos del 13 al 16 nos dice que los niños acudían a Jesús. Pero aquellos discípulos estaban diciendo, el Señor se tiene que ocupar de cosas importantes, no puede entretenerse con los niños. Y Jesús dice, no, dejad que los niños vengan a mí. Fijaros, ¿no? Cómo también recibe a los niños. En los versículos del 17 al 31, Jesús dedica un tiempo a hablar con este hombre rico que viene hacia él y que viene pidiendo algo. Luego veremos, ¿no? Pero a pesar de que Jesús sabe que este hombre no le va a seguir, a pesar de que Jesús sabe que este hombre está apegado a sus riquezas, a pesar de todo eso, le recibe y le escucha y le habla. En los versículos del 35 al 45 son los que veremos hoy, básicamente. Jesús recibe y escucha a Jacobo y a Juan, que vienen con exigencias, que vienen pidiendo cosas a Jesús. Sus pretensiones no eran las mejores. Y en el versículo del 46 al 52 vemos de nuevo que Jesús recibe a este ciego, a este hombre, a Bartimeo, cuando los demás le decían, cállate, que Jesús tiene cosas importantes que hacer, ahora no molestes. Pero Jesús dice que venga, que quiero hablar con él. Así es que vemos que Jesús en realidad no desecha a nadie.
ni siquiera aquellos que venían con mala disposición o con aspiraciones equivocadas. Esto no quiere decir, no me malinterpretéis, que Jesús nos vaya a conceder cualquier cosa con que vayamos a Él. No es el genio de la lámpara. Frotas la lámpara y te concede 3 deseos. Jesús no es así, pero no rechaza a nadie. Escucha. Y depende de la actitud con que nosotros vayamos a Él, que nos conceda o no, que estemos dispuestos a escucharle y a recibir de Él. No es el tema de hoy, pero cuando Jesús habla con este joven rico, este hombre esperaba que Jesús le aprobase. Dice, todo esto lo he hecho desde joven. Esperaba que Jesús le diese una palmada en la espalda y le dijese, muy bien, pues ya está, hombre, va todo bien, ya estás, entrarás en el reino de los cielos. Pero Jesús no le dice esto. Y el hombre se va decepcionado. A veces nos puede pasar esto cuando acudimos al Señor. No esperamos lo que el Señor nos va a decir y nos podemos ir decepcionados. Pero fijaros lo que Jesús le dice. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes, por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Aquel hombre se fue porque pensaba que Jesús exigía demasiado, pedía demasiado de él. Y lo que Jesús dice es, nada de lo que me des a mí, yo no voy a quedar en deuda contigo. Siempre vamos a obtener un retorno de lo que el Señor nos pida. Siempre sale a cuenta seguir a Jesús. A lo mejor no vamos a obtener riquezas como aquel joven tenía, pero Jesús no queda debiendo a nadie. Jesús nos garantiza que seguirle a Él significa ganar. Aquí tendremos persecución, nos dice, pero por la eternidad, la vida eterna. E incluso dice que aquí ganaremos. Y yo os miro y veo, en cierta manera, veo esa ganancia. Dice, cualquiera que renuncie a su hermano recibirá mucho más aquí. La iglesia es eso. La iglesia es la nueva familia que Dios nos da. Mucho más numerosa, mucho más abundante que la que nosotros teníamos. Si es que el Señor te pide renunciar a tu familia, no tengas temor, que el Señor da mucho más. Y bueno, me estoy enrollando y no es el tema. Quiero que me acompañéis en la lectura, versículos del 32 al 52. Vamos a leer en Marcos 10, del 32 al 52. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, y los principales sacerdotes, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Este es el título del mensaje. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados.
Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Camino a Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén. Esto es muy importante, porque nos habla del contexto. Nos habla de dónde enmarcamos lo que vamos a leer, lo que hemos leído. En el capítulo 8 de Marcos, los discípulos descubren por fin quién era Jesús. Le dicen: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, el ungido de Dios, el que ha venido para salvarnos. Y entonces, desde ese mismo momento, Jesús empieza a decir: yo voy a ir a la cruz y voy a morir allí. Hasta entonces no lo había dicho, pero a partir de ese momento se va repitiendo. Y de nuevo, si buscáis en los titulitos de vuestras Biblias, desde el capítulo 8 hasta el 11, se repite varias veces. De tal modo que en los versículos a partir del 32 que hemos leído, seguramente en tu Biblia pone: Jesús vuelve a anunciar su muerte. Era la tercera o la cuarta, no sé, no he apuntado exactamente el número, pero ya lo había anunciado varias veces y lo sigue anunciando. Jesús está dirigiéndose a Jerusalén con el objetivo de morir. Y fijaros, no es que Jesús va a Jerusalén diciendo, como a veces cuando vamos nosotros, ¿no? Cuando algunos de vosotros ibais a poneros la vacuna, íbamos asustados. Me dolerá mucho, ¿cómo me pincharán? ¿Tendré que hacer mucha cola? Sabíamos que íbamos a pasar un mal rato, ¿no? O a veces acudes al médico, te tienen que operar, hacer... Sabes que algo malo va a pasar, pero claro, no conoces los detalles. Pero fijaros lo que dice Jesús. Y os invito a que lo leáis ahí cuando lo dice. Dice: aquí subimos a Jerusalén. Y fijaros el detalle que da Jesús, porque este detalle luego Marcos, al escribir más adelante, lo va a reflejar también. Dice: será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Esto lo encontramos en Marcos 14, del 44 al 45. No lo vamos a leer ahora, pero allí está reflejado. Lo hemos estado leyendo estos días en el Evangelio de Lucas. Dice: le condenarán a muerte. Marcos 14, 55 y 64. Le entregarán a los gentiles. Ellos le habían condenado a muerte, pero no le podían matar, así es que le entregaron a Pilato. Lo hemos leído también estos días atrás. Marcos 15, 1. Le escarnecerán y le escupirán. También lo vemos, cómo se reían de él, cómo le daban puñetazos tapándole la cabeza, cómo le escupieron. Marcos 15, del 16 al 20. Le azotarán. Marcos 15, 15. Y le matarán.
Jesús sabía perfectamente lo que le iba a suceder, con todo detalle. Fijar que los que seguían a Jesús, nos dice al principio del texto que hemos leído, que le seguían asombrados y con miedo. De alguna manera percibían, sin saber los detalles, pero de algún modo sí estaban entendiendo lo que Jesús les decía. Sabían que seguir a Jesús era arriesgado en esa situación. Y se asombraban de la valentía con que Jesús enfrentaba esta situación. Cuando Lucas lo refleja con una expresión que en Reina Valera a mí me gusta mucho. En la Nueva Versión Internacional dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y en Reina Valera dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué debieron ver en la cara de Jesús? Que se decidió a ir a Jerusalén a pesar de todo eso. Bueno, Jesús está diciendo esto a aquellos discípulos que le seguían: vamos a Jerusalén, no vamos a disfrutar de la fiesta. Sabéis que en Jerusalén se celebraba la Pascua. No es que vayamos a ir a disfrutar de la fiesta, no vamos de fiesta. Yo sé que voy a morir, sé que me va a pasar todo esto, pero hay que ir, vamos a Jerusalén. Y entonces se acercan Jacobo y Juan y le dicen: ¿podemos hablar contigo en privado? Y van a hablar con Jesús. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que os haga? Yo cuando leo estos textos hago un ejercicio, y es que me gusta mucho imaginarme qué es lo que yo hubiese hecho si fuese Jesús. Y me imagino a Jesús anticipando ese sufrimiento por el que iba a pasar. Recordad que cuando está cerca en el momento incluso suda sangre a causa del sufrimiento, de la angustia que sabía que iba a pasar. Y van aquellos dos y le piden: yo a la derecha, yo a la izquierda. Es un poco ridículo, ¿no? Y yo pienso, fue Jesús, yo, ¡fua! ¡Rayo del cielo! ¿Sí o no? Y Jesús no hace esto, ¿no? Yo me sorprendo, os lo digo de verdad. Me sorprendo. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Cómo podía ser que ellos viniesen? Ellos venían reclamando la promesa de antes. A veces nos pasa esto. Escuchamos el mensaje, leemos la palabra y nos quedamos con lo que nos gusta. Jesús, acabas de decir que si dejamos algo por servirte a ti, tú nos vas a dar mucho más. Y Jacobo y Juan están reclamando esto. ¿Tú te acuerdas cuando viniste y nos dijiste: seguidme, dejamos a nuestro padre allí, y nuestro trabajo y las barcas, y te hemos seguido por 3 años? ¿Qué menos que nos des un cargo importante? Están reclamando esto. Están poniendo sus normas para seguir a Jesús. Y nosotros hacemos esto a veces. Señor, cuando tenemos un problema, si me resuelves el problema, si sanas a mi mujer, o me sanas a mí, o me ayudas a salir de esta situación económica difícil, o lo que sea, yo te seguiré, te serviré, haré esto y haré aquello y pondré mucha ofrenda. Qué ridículos que somos, perdonadme que os lo diga. Reclamándole al Señor. ¿Para qué sigues a Jesús? Este texto nos está hablando de nuestras motivaciones profundas. Pensar que aquellos 2 hombres realmente habían dejado todo. Realmente estaban siguiendo a Jesús. Realmente entregaron sus vidas. Jacobo fue el primero de los 12 discípulos que murió a espada por seguir a Jesús. Y Juan, siendo un viejo, fue llevado prisionero al exilio.
por servir a Jesús. Pero este texto nos habla de nuestras motivaciones, de lo que hay, de por qué seguimos a Jesús. Y si somos sinceros, muchas veces encontramos estas mismas motivaciones en nuestras vidas. Y la respuesta de Jesús nos deja fríos. Nos deja diciendo, ¿vale la pena? Si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Pero seamos sinceros, servir es un rollo. ¿O no? ¿Quieres ser alguien importante? Tienes que servir. Vivimos en un mundo que nos engaña. Nos quiere engañar. Nos dice, los importantes son los que tienen el servicio de los demás. Los importantes son los que tienen dinero. Lo que tienes que hacer es conseguir mucho dinero y mucha importancia y no tener que hacer nada por ti mismo. Quiero que veamos un vídeo. Grecia nos lo va a poner ahora. Espero que os haga reír un poco. Lo siento, Rafael, porque seguramente dará derechos de autor y no nos pondrán en el vídeo de YouTube que hemos puesto eso. Pero prestar atención a lo que nos ofrece el mundo, el engaño del mundo. ¿Lo podemos ver, Grecia? Yo soy Patricia, la intrépida, hija de Luis, el sibarita, y de Teresa, la generosa, nieta de Alfonso, el despreocupado, bisnieta de Lucía, la excéntrica, y tataranieta de Paco, el del Eurojackpot. Eurojackpot, cada viernes botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. La ONCE ha patrocinado este culto. Perdonadme la broma, hermanos. ¿Os habéis dado cuenta de lo que nos ofrece? ¿Millonario? Fijaros la expresión. Por los siglos de los siglos. Compra el Eurojackpot y se acabaron tus problemas. Los tuyos, los de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. Y no más porque el anuncio solo puede durar 20 segundos, que es lo que duran los anuncios en televisión. El mundo nos promete la felicidad eterna si tenemos mucho dinero. Si los demás te sirven. Pero Jesús te dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y enseguida Marcos nos escribe sobre este hombre ciego. Y nos está poniendo el ejemplo de lo que está diciendo. Hay que servir primero. El Rey de Reyes ha venido a la tierra con una misión importante. Va camino de Jerusalén. Pasaba por Jericó. No iba a Jericó. Pasaba por Jericó. Estaba de camino. Y su destino era Jerusalén. Iba allí a morir. En esa misión tan importante de la que hemos hablado. Que tuvo que afirmar su rostro. Que tuvo que fortalecerse para hacerla. Y entonces, en mitad del camino, un entretenimiento. Venga, hombre, Bartimeo, que no estamos para estas cosas ahora. Que Jesús está yendo a Jerusalén a morir. ¡Shh! Calla. No molestes. Pero Jesús dice, no, que venga. Recuperamos el tema del principio. A pesar de sus ocupaciones, a pesar de lo que Jesús tenía que hacer, a pesar de eso, no rechaza a nadie y repite la misma pregunta que había hecho a Juan y a Jacobo. ¿Qué quieres que te haga? Y yo me preguntaba, ¿por a uno le dice que sí y a los otros le dijo que no? ¿Dónde está la diferencia si era la misma pregunta, verdad? Claro, lógicamente la diferencia está en lo que pedían, ¿no? Lo vemos todos.
Y es ahí donde tenemos que reflexionar. El título del mensaje era ¿qué quieres que Jesús haga por ti? No sé si Noelia me decía, yo he preparado una lista. ¿Tienes tu lista preparada? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? En Santiago, capítulo 4, nos habla muy claro. Es un texto que cuando yo lo estaba leyendo, digo, es que no sé ni si solamente leerlo y no decir nada sobre él, porque habla tan claro que casi que no hay que añadir nada. No podemos añadir nada. Fijaros, es un poquito largo, pero vamos a leerlo. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, el Eurojackpot. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y entonces añade, dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Eso es lo que deseamos, lo que nos dará placer. Adúlteros, dice, adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Un adúltero sabéis quién es, ¿verdad? El hombre o la mujer que va con alguien distinto de quien es su esposa o su esposo. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Cuando vais detrás del Eurojackpot, estáis cometiendo adulterio en mi contra. Estamos abandonando al Señor por lo que el mundo nos ofrece. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento profundo, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¡Wow! Santiago hablaba claro, ¿eh? No sé si queréis que yo añada algo. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Acude a Dios humillado. Reconoce tu indignidad. Reconoce que no lo mereces. Tenemos que llorar. Pero no sentimentalismo barato, que a veces lo hacemos. Llorar por nuestro pecado. Llorar porque nuestras profundas intenciones, deseos más profundos, están impregnados del pecado, están impregnados del engaño del mundo. Os decía antes, nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Cuando Jesús está yendo a Jerusalén, Jacobo y Juan se acercan a Jesús con su petición, pidiendo honores. Bartimeo ni siquiera sabe acercarse. ¿Os habéis fijado, no? En el texto. Bartimeo no puede ir a Jesús. ¿Os lo imagináis sentados en el camino? Imaginad por un momento, si queréis cerrar vuestros ojos y pensar que estáis ahí sin ver nada.
De golpe estáis en el camino y oís mucha gente que anda y que hablan entre ellos. Y preguntáis, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que pasa Jesús. Está pasando Jesús por aquí, Bartimeo. Pero no puede ir. Solo grita. Ten misericordia de mí. Jacobo y Juan pedían riquezas, pedían honores. Aquel ciego, cuando le dicen, te llama, tira incluso su capa. La capa era lo único que los pobres tenían para cubrirse por la noche. Desprecia incluso eso para ir a donde está Jesús. Yo pienso, podría haber llevado la capa, ¿no? En el hombro. La desprecia. Y le pide la vista. Creo que todos nosotros tenemos que acercarnos a Jesús como Bartimeo, el ciego, y pedirle que abra nuestros ojos, no los materiales, que creo que no hay nadie aquí que sea invidente, pero sí los ojos espirituales que nos permitan ver el engaño del mundo. Ese vídeo que nos promete, y es un ejemplo, vosotros tendréis más, que nos promete la felicidad eterna cuando no nos pueden dar nada. Tenemos que pedirle a Jesús que abra nuestros ojos para discernir esas cosas y pedir bien, poder entonces pedir bien. Además, no puedo quitarme de invitarte si nunca has acudido a Jesús y es por primera vez que lo hagas. Acude a Jesús. Dile, mira, yo tengo estas aspiraciones en la vida. Y escucha lo que te dice. No rechazó a nadie. No les mandó un rayo del cielo. Yo se lo hubiese mandado, a aquellos dos. Pero Jesús no. Les mostró lo que tenían que hacer. Y ¿sabéis? Lo entendieron. No sé si lo entendieron en ese momento, porque dice que hasta los otros 10 fueron allí. ¿Qué pasa aquí? Fijaros que los otros 10 en el fondo tenían las mismas aspiraciones. Todos tenemos esas aspiraciones. Los otros 10 no dijeron, qué ignorantes, pobrecillos. No se han dado cuenta todavía de lo importante que es el servicio. No, lo que dijeron los otros es, se nos han adelantado. ¡Qué espabilados! ¡Qué listos! Se han pasado de listos. Se enfadaron. Pero luego lo entendieron. Luego realmente entregaron su vida por Jesús. Sirvieron a la iglesia toda su vida. Y obtuvieron la recompensa. Lo que Jesús había prometido. No sé si se sentarán a la derecha y a la izquierda de Jesús, pero obtuvieron la recompensa que Jesús prometió al hombre rico. La vida eterna. Y nosotros podemos obtenerla también. Así es que si nunca has acudido a Jesús, te invito a que lo hagas en esta mañana. Y que acudas a Jesús con aquello que haya en tu corazón. Pero dispuesto a escuchar, dispuesto a ser corregido, dispuesto a evaluarte a ti mismo. Y ver lo que hay en tu corazón. Y entonces cambiar. Si quieres hacerlo, te invito a que lo digas ahora. No te dé temor. O si no, luego puedes venir y hablamos. Pero acude a Jesús con todas tus pretensiones para escucharle. Que el Señor os bendiga, hermanos.